El cuarto tema que nos propone esta lección, basada siempre sobre la segunda parte del capítulo 6 de la Epístola de Gálatas, lleva el título de Nueva Creación. ¿Qué cosa nos sugiere este título y esta palabra que Pablo mismo incluye, ¿no? Una nueva creación? Nos recuerda en realidad, con una expresión nueva, pero que en realidad es antigua, lo que los hombres de la Biblia constantemente vivieron. Es decir, que el camino del que cree en Dios, el camino de Abraham, pero antes de él el camino de los patriarcas que lo precedieron y de los hijos de Abraham, los líderes del pueblo de Israel, cada vida del creyente es una vida en camino, ¿no? En otras palabras, el hablar de nueva creación nos está recordando que todos estamos en un proceso de éxodo, es decir, de salida, de camino hacia algo, hacia un proyecto, hacia un horizonte que está dado en línea general por el reino de Dios, ¿no? Esto significa que no hay ningún proceso en la experiencia del cristiano que sea un proceso definitivo. Nosotros nos equivocaríamos si dijéramos que solo los procesos negativos, ¿no?, tienen que estar necesariamente abiertos a algo que los complete. Pero en realidad Pablo aquí está tratando de sugerir que no solo los procesos negativos, sino también los procesos buenos, legítimos, tienen que estar abiertos de todas maneras, porque sea lo negativo, sea lo positivo, se encuentran en un proceso de camino que encontrará su perfección solo en el reino de los cielos. Y Pablo expresa esto, ¿no?, con dos palabras que son las palabras, una de las dos palabras más recurrentes en la Epístola de Gálatas, que es la palabra circuncisión y la palabra incircuncisión, ¿no? ¿Por qué? Porque los defensores de la circuncisión, que eran de tradición judeo-cristiana, y entre ellos algunos personajes importantes que no lograban comprender cómo esta nueva fe fundada por Cristo podía dejar atrás algo tan importante como la circuncisión. Entonces, en toda la epístola, Pablo describe estos tentativos de una manera o de otra de los defensores de la circuncisión de decir, no, la circuncisión no ha acabado, tiene todavía una vigencia. A esto se oponen los cristianos de origen pagana, que en función del Evangelio y así como lo han comprendido y así como Pablo mismo les explica, ¿no?, la circuncisión ha encontrado un término, un final, y que en esta nueva economía que Jesús ha fundado, ¿no?, la circuncisión no vale más y que tenemos que nosotros aceptar por fe la salvación que Dios nos ofrece. Y entonces entre ellos se ha establecido una confrontación, ¿no?, una lucha, una pugna, porque cada uno trata, ¿no?, de tener razón sobre el otro, y todos los dos grupos, lo hemos visto durante este trimestre, ¿no?, parten del reconocimiento de Cristo como dimensión fundativa de esta nueva experiencia de fe. Pero todos los dos lo interpretan, ¿no?, con esta especificidad: Cristo y circuncisión, y Cristo no incircuncisión más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está diciendo Pablo? Pablo, en estos versículos de la segunda parte del capítulo 6, en realidad
abre una reflexión muy importante, porque no está dando razón ni a los unos ni a los otros, porque está en realidad diciendo, formalmente, los cristianos que no se someten a la circuncisión, formalmente ellos están en la verdad, porque la circuncisión no es más válida en este nuevo régimen establecido por Jesús. Pero en la perspectiva del reino de Dios, de lo que viene en adelante, ni lo uno, circuncisión, ni lo otro, más allá de la circuncisión, es definitivo, porque los dos están en camino. En ese sentido, nosotros podríamos incluso optar por una frase paradójica, ¿no? Y diciendo, los cristianos de los primeros siglos criticaban a los judíos de detenerse al Antiguo Testamento y decían, no, el Malaquías no es la palabra final de Dios, sino hay algo más, que es el Evangelio de Cristo, los Evangelios, ¿no? Pero es como si Pablo indirectamente estuviese sugiriendo que el Apocalipsis como texto escrito, aunque sí representa el canon, la final, el cerrar del canon, incluso eso no es lo final. ¿Por qué? Porque en la perspectiva del reino, ni lo judío ni lo cristiano pueden tener una forma definitiva y absoluta, porque todos los dos componentes, judío y cristianos, tienen que ser integrados a través de una apertura, tienen que ser integrados en el reino de Dios, en el reino final escatológico de Dios, que es el reino que nosotros esperamos. Y es por eso que Pablo expresa esto con esta frase un poco lapidaria, ¿no? Y concisa, que es: ni la circuncisión ni la incircuncisión representan la meta final de lo que se articula en el plan de Dios. ¿Y qué cosa es la meta final? Pablo menciona, y aquí retoma, ¿no?, el concepto de creación, porque la meta final es la creación de Dios, creación que se expresa en el reino de Dios, así como Él lo está preparando. Pero aquí yo quisiera brevemente establecer una diferencia, ¿no? Claro, subrayando el hecho que la creación aquí está connotando una apertura, ¿no? Un estar en camino, un estar en éxodo. No hay nada de definitivo en las formas humanas, incluso religiosas, que el hombre vive, ¿no?, en su experiencia de fe. Pero mientras en la creación primera, digamos, original de Dios, la de los 7 días, el ser humano era simplemente receptor, porque nosotros no contribuimos en nada. Dios creó y solo Él creó, y nosotros recibimos el beneficio de esta creación. En esta creación segunda, futura, concentrada en torno al reino de Dios, a la cual Pablo hace referencia, en esta segunda creación, en cambio, el hombre creyente es partícipe, es colaborador. En esta segunda creación nada sucede si el hombre no participa en tanto con su voluntad y con la aceptación y con la pasión para construir el reino de Dios. Y esta perspectiva es muy útil porque nos recuerda, entonces, resumiendo, que en el camino, la experiencia del cristiano, nosotros, como el pueblo de Israel, todavía estamos en éxodo, y que la meta final para el éxodo no era Canaán, y no era tampoco los nuevos símbolos cristianos, sino finalmente es solo el reino de Dios. El día de mañana estaremos viendo las últimas consideraciones que Pablo hace en su epístola a los Gálatas.